Severino eva passau la nit en aquell llugar, cunau per las aguas del río Noguera Ribagorsana, un llugar que teniva parte das suyas casas a Aragón y una otra parte iban a Cataluña, lo cual le va a reafirmar en el sentimiento de que las buegas políticas no eran más que líneas poco importantes dibuixadas en un mapa. Allí se va a enterar, además, que algunos de los instrumentos más importantes de la música tradicional de Aragón, como la gaita de boto o la que le divan trompa de Ribagorza, van a estar a punto de desaparecer y que se van a recuperar gracias a la memoria de gaités míticos, como los gaités de Caserras o Joan Cazcarra de Bestué, de qui se va a conservar los suyos instrumentos o las réplicas, y gracias también a la dedicación de muita gent que no va deixar de treballar anda poder recuperar estos instrumentos. Y nuevamente se va a acordar d'aquella frase de Eduardo Galeano: muita gent xicota, en llugars xicots, fent cosas chicotas, podem cambiar el mundo. Y con ese espíritu, esa gent va a conseguir recuperar esos instrumentos, a conseguir asinas mantener vivos los sueños de que a lo largo de los años los van tocar, o dels que van bailar, van cantar, van redir, o van plorar al sentir-lo sonar. La gaita de boto, otro instrumento que rompeba buegas y que en este caso mos achirmanaba con los sonidos y danzas al norte de los Pirineos. La gaita de boto aragonesa, que, aunque con particularidad de construcción propias, es un instrumento prou pareixiu a las gaitas o cornamusas de Francia. A Severino lo que más le va a llamar la atención va a ser la suya estética misteriosa, con los tubos sonoros forraus de piel de culebra, y el boto con un vestido que ben podeba ser de una ninona chicota, como conta la leyenda.